Hola a todos, soy Enric y esto es el Blog Financiero. Hoy no os traigo un vídeo de finanzas puras y duras. Hoy, y dado en el momento en el que estamos, quiero compartir con vosotros una reflexión que ya hace tiempos que me está dando vueltas por la cabeza. Y dado que se acercan elecciones generales, creo que es un buen momento para compartirlo con vosotros. Como he dicho, se acerca 28 de abril y con ello elecciones generales. Y bueno, el panorama que hay ya lo conocemos todos. Un Vox que está subiendo como la espuma, un PP lastrado que los barómetros lo sitúan en mínimos históricos, un o una o lo que sea Unidas Podemos que se empieza a extinguir, un Ciudadanos que se mantiene y un PSOE que, aprovechando el bajón de Podemos, ha resurgido como el ave fénix. Cosas que pasan en política. Pero bueno, como bien ya habrás intuido por el título de este vídeo, no lo hago con pretensiones de campaña a favor o en contra de las propuestas económicas, sociales, culturales o lo que tú quieras de ningún partido. Para nada. Hago este vídeo para contarte por qué creo que la democracia tal y como existe debe desaparecer. Y por favor, antes de lincharme y etiquetarme de facha, de monstruo, de ignorante o lo que tú quieras, quédate hasta el final y escucha lo que te quiero contar. Antes de contar por qué no me gusta la democracia tal y como funciona hoy, vamos a analizar muy superficialmente lo que hay hoy. Y lo que hay hoy básicamente es cada 4 años un partido de Champions, llamado elecciones generales, donde vamos a ver quién gana la copa, a ver quién es subcampeón y a ver quién se llevan el tercer y cuarto puesto. Las elecciones generales son, a día de hoy, esto. Si en la derrota no desesperas, ni en la victoria te embriagas, si jamás das una batalla por perdida, ni una bandera por arriada, si eliges siempre el coraje cuando el miedo te desafía, y si no te ríes del honor porque no quieres vivir entre traidores, si anhelas nuevos horizontes sin despreciar tus viejos orígenes, si no derrochas lo que no tienes y eres generoso con quien de verdad lo necesita, si conservas intacta tu honradez en tiempos de corrupción, y sabes bien que no es lo mismo el vicio que la virtud, si a veces corres tras la verdad cuando los demás desfallecen, si tu voz limpia alcanza por igual a reyes y hombres corrientes, si sientes gratitud y orgullo por quienes, de uniforme, guardan el muro, si recuerdas a los que cayeron para que no caigan nunca en el olvido, si respetas la historia y el legado de tus mayores, si eres capaz de batirte para proteger el futuro y el patrimonio de tus hijos, si amas a tu patria como amas a tus padres, si bendices la belleza, el bien y la verdad, si estás dispuesto a una pelea perpetua por tu libertad, si tomas partido hasta mancharte para combatir una injusticia, si crees que en el riesgo hay esperanza, créeme, si haces todo eso, en la noche y en el día, en la tormenta y en la calma, en los días de miseria o en la hora de la abundancia, sabrás que estás logrando hacer a España grande otra vez. Luego, quien gana esta Champions, pues si la ha ganado por goleada hace un poco lo que quiere, pero si la ha ganado ahí justito tiene que negociar con el subcampeón o con el de tercer y el cuarto puesto a ver cómo se reparten el pastel. El pastel básicamente es poder para mandar. Pero a ver, técnicamente lo que sucede es que el ciudadano escoge qué partido, no quién, sino qué partido, porque son listas cerradas, quiere que se siente en el Congreso de los Diputados. Congreso que, por cierto, está, yo creo, superpoblado. El Congreso es donde reside el poder legislativo de un país, que es básicamente el poder que aprueba las leyes de un país. A su vez, el Congreso escoge el presidente del poder ejecutivo, el presidente del país, vaya. La función de este poder ejecutivo es, teóricamente, porque luego si no les va bien van a golpe de decreto, ejecutar las leyes que se aprueban
en el Congreso, es decir, ejecutar las leyes que aprueba el poder legislativo. A modo de ejemplo, todos sabemos cómo funciona la Fórmula 1. Diríamos que el poder legislativo son los ingenieros y mecánicos que construyen el coche de competición. Coche de competición que luego lleva el piloto de la escudería, que el piloto es básicamente la estrella del equipo. Este piloto sería el poder ejecutivo, ya que es quien ejecuta la acción de llevar el coche. Pero ¿qué pasa? Que llevar un país es llevar un coche muy potente, muy complejo, muchas horas. Por lo que este piloto necesita de ayudantes que le ayuden a ejecutar la acción de conducir ese coche. Estos ayudantes son los ministros. Los ministros, después del presidente, que este los escoge a dedo, son los máximos responsables de su área de competencia en la administración. Por ejemplo, el ministro de Economía y Empresa es el máximo encargado del Ministerio de Economía y Empresa, y su función básicamente es supervisar todas las entidades que forman parte de esa administración, que en el caso de este ministerio, algunas de las entidades más importantes son el ICO, el Instituto Nacional de Estadística, la CNMV, la Dirección General del Tesoro, la Dirección General del Fondo de Pensiones, y así hay un montón. Pero en resumen, el ministerio dirige y supervisa todas las entidades más importantes de ese sector de la sociedad. Muy bien, muy rápidamente ya hemos resumido cómo funciona la parte alta de la democracia. Digo parte alta porque es la parte de la sociedad, de la democracia, que toma las decisiones importantes. Pero esta parte alta, como es una democracia, sale de la parte baja. Y la parte baja somos todos los ciudadanos, todos. Y esto ya sí que lo sabéis. ¿Cómo funciona la parte baja de una democracia? Pues cada 4 años, partido de Champions y todos a votar. Da igual que seas un niñato de 18 años que te encante el reggaetón y mujeres y hombres y viceversa, y que no tengas ni puta idea de cómo funcionan las cosas, o que seas un reputado médico de 45 años con más de 20 años de trayectoria, que sepas muy bien cómo funciona la sanidad en un país. Todo esto da igual, porque el voto del niñato y el voto del médico experimentado van a valer lo mismo. Así es, así funciona la democracia. Pero es que hay más. Como en la sociedad, desgraciadamente, hay más niñatos, dígase ocupas, dígase caraduras, dígase lo que tú quieras, que médicos o abogados del Estado o gente que sabe cómo funcionan las cosas, el primer colectivo tiene mucha más fuerza que el segundo. Básicamente porque son más. Y como aquí da igual todo y todos los votos valen lo mismo, pues ya os imagináis cómo son las propuestas y las campañas de los partidos grandes. Populistas y demagogas, fáciles de entender y de vender. ¡Vamos! ¡Que ha llegado el día de votar! No quiero comerme otros 4 años en el coche oyendo quejas. Vamos, levanta para dejar de quejarte de los ladrones y de los que no van con España. Vamos, no quiero más mañanas caminar el cole diciendo que si las cuotas de autónomos, que si nos hacen caso. Y de que te suban el IRPG. No, el IRPJ. Y si no lo hacéis por vosotros, hacedlo por nosotros. Que siempre estáis diciendo que los políticos no miran por nuestro futuro. No, el IRTJR. Vamos a votar, vamos a ganar.
Vamos Ciudadanos, vamos España. Pues un poco así es como yo veo la relación que hay entre la parte alta de la democracia con la parte baja de la democracia. Una relación que tiene mucho a mejorar. Y ahora es cuando yo estoy en mi casa, estoy en mi canal y estoy haciendo mi vídeo y por tanto quiero compartir mi reflexión con vosotros. Para empezar, la parte baja, como ya habréis notado, me parece que funciona como el culo. Veo indignante que cualquier persona, por el mero hecho de ser persona, ya tenga todo derecho sin ningún deber, de decidir y votar lo que ella cree mejor. Para mí esto es un error. Creo que todas las personas deberían de tener el derecho de oportunidad de voto, pero no el derecho de voto porque sí. Pienso que votar es una cosa tan importante, tan crucial para un país, que debes demostrar que estás preparado para hacerlo. ¿Verdad que para conducir se nos exige un carné de conducir? Entonces, ¿por qué no se nos exige para votar? Conducir sin conocer las señales de tráfico es peligroso, pero ¿acaso no lo es votar sin saber lo más mínimo en cómo funciona un país? Porque la demagogia y el populismo son muy peligrosos, pero se curan muy fácilmente. Con un poco de conocimiento ya basta. Y esta parte baja de la democracia yo la solucionaría con un carné de votante. Así es. Un filtro que asegurara que aquella persona que va a votar sabe un mínimo de los mínimos de lo que va a hacer. Pero es que para mí esto no acabaría aquí. Seguimos. Por una parte haría elecciones del poder legislativo y por otra parte haría elecciones del poder ejecutivo. Y ahora cuento cómo haría cada una de ellas. Empecemos por el Ejecutivo. Para poder votar en las elecciones constituyentes del Poder Ejecutivo, no votaría directamente a un presidente como bien se hace con Estados Unidos, porque la tónica sería más o menos la misma, cada 4 años partido de champion. Votaría directamente a los ministros y que luego fueran los ministros los que escogieran a su presidente. ¿Y quién escogería a los ministros? Es una obviedad que en la sociedad hay diferentes perfiles de trabajadores. Por ejemplo, están los trabajadores sanitarios como médicos o enfermeras que conocen muy bien cómo funcionan los hospitales en un país. O están los trabajadores de seguridad como policías o oficiales de inteligencia que también conocen muy bien cómo se gestiona la seguridad y la información en un país. O también tenemos profesores, que otra vez es el perfil que más conoce cómo funcionan los colegios y las universidades en un país. Entonces, al menos yo creo que lo lógico sería, pues que por ejemplo fueran los médicos o las enfermeras los que escogieran el gabinete que los va a representar en el ministerio, que seguramente sería un gabinete formado por buenos médicos y buenas enfermeras, gente muy bien capacitada para gestionar hospitales y toda la sanidad. Estaríamos dando la opción de que las personas que más bien conocen en cómo funciona la sanidad en un país tuvieran la opción de escoger quién les va a mandar y con qué propuestas, porque ellos son los que saben cómo gestionar un hospital, qué necesitan cambiar los hospitales y qué no necesitan. Y esto no solo en sanidad, sino en todos los sectores de la sociedad, ya que actualmente hay una separación muy grande entre la manera de hacer de los trabajadores que están ahí día a día y que conocen bien su sector, y entre los mandatarios, que son los ministros y gabinetes de ministros, que están ahí colocados básicamente a dedo, con un buen currículum o no, pero no conocen muchos de ellos la realidad que necesita ese sector de la sociedad. Por ejemplo, en Cataluña, en el año 2014, se aprobó una nueva ley de seguridad que derogó la ley de seguridad del año 1992. Esta nueva ley literalmente lapidó todo el sector de la investigación privada en Cataluña y únicamente fue una respuesta política a los escándalos de las grabaciones en el restaurante de la Camarga. Fue una ley donde todos los profesionales del sector se pusieron las manos en la cabeza y vieron cómo unos políticos que no tenían ni idea
de cómo funcionan realmente las cosas en su sector, les dejaban literalmente sin trabajo. Y eso sin tener en cuenta el gran coste social que tuvo esta ley. Porque antes el trabajo de los detectives e investigadores privados era una cosa confidencial. A partir de esa ley ha dejado de ser confidencial y ahora cada vez que un detective quiere ejercer debe comunicar un parte a la policía. Y esto es un problema, porque los detectives de por sí tienen un trabajo confidencial y este trabajo ha perdido el qué de su existencia. Y ejemplos como estos hay miles cada día, por lo que imaginaos lo bien que empezarían a ir las cosas si los ministerios estuvieran regulados por los propios trabajadores de ese sector. El cambio en la eficiencia sería brutal. Pero claro, aquí os puede surgir una duda. ¿Quién tiene derecho a votar en unas elecciones ministeriales, por así decirlo? Por ejemplo, los trabajadores de Hacienda solo pueden votar en elecciones ministeriales de Hacienda, pero no pueden votar para elecciones ministeriales de Sanidad. ¿Cuál es el filtro? Pienso, igual que antes, que esto debería de estar regulado con unos carnés de votantes para elecciones ministeriales. Es decir, habría unos carnés que te capacitarían para votar en el Poder Legislativo y unos carnés que te capacitarían para votar en cierto ministerio del Poder Ejecutivo. Y que, por ejemplo, hubiera un carné de votante de Sanidad que te capacitara para votar en elecciones ministeriales de Sanidad. Un carné de Industria que lo mismo, que te capacitara para votar en elecciones ministeriales de Industria. Y así con todos los ministerios. Pero es que yo pienso que cualquiera puede aspirar a tener dicho carné, que sin necesidad de trabajar en sanidad o no, pudieras tenerlo superando unos filtros eficaces. Filtros que demostraran que tú realmente estás capacitado para decidir sobre ese sector de la sociedad. Pero es que a su vez que hubiera un censo tan segmentado y especializado en un sector concreto de la sociedad, provocaría que muchas de las decisiones importantes del gabinete no se tomaran en el gabinete y ya está, sino que pasaran a referendo, ya que el proceso sería mucho más ágil. Sería una democracia utópica, donde unos ciudadanos preparados y formados tomaran la mayor parte de decisiones importantes que se deben tomar en su país. Muy bien, ahora vamos con el poder legislativo. Por una parte, habría unos votantes con el carné de votante, pero esos votantes con el carné de votante solo podrían escoger la mitad de los diputados que ocuparían el Congreso. La otra mitad creo que deberían de ser los propios ministerios los que escogieran qué diputados, ya no hablo de partidos, sino de diputados, deben ocupar esos asientos. ¿Y esto por qué lo creo así? Pues porque son los ministerios los que más se topan día a día con la realidad jurídica que hay en un país. Entonces yo creo que son ellos los que mejor conocen el rumbo legislativo que debe tomar ese país. Este modelo conllevaría un montón de cambios en la sociedad, aunque yo creo que uno de los primeros cambios que veríamos a nivel social sería la absoluta desaparición de partidos demagogos y populistas, ya que el perfil de votante que habría entonces sería un votante mucho más técnico, mucho más profesional, al que no se le puede ir con bobadas. Ergo, el relevo de estos partidos y personas poltronistas serían personas experimentadas, técnicas en su campo y con un perfil mucho más eficaz. Imaginaos por un momento la sociedad que empezaría a brotar. Una sociedad que ya no piensa en base a emociones simplistas, sino más bien una sociedad que afronta los problemas reales que hay en su país y los afronta buscando la eficacia, la optimización y la resolución de la problemática que hay en ese momento. Podría seguir detallando en cómo veo esta sociedad que empezaría a brotar, pero es que esta idea no me da para un vídeo, sino que me da para un libro, cosa que creo que aquí no toca. Pero antes de irme, sí que me gustaría decirte una cosa, como ya es habitual, y es que no dejes que los dogmas
sean los que dominen tu razón. No creas las cosas porque sí y cuestiónalas. Entonces es cuando te darás cuenta de que la fe ciega a día de hoy sigue muy presente en nuestra sociedad. Por lo que hazte un favor y supérala. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esta reflexión se me ha alargado un poco, pero es que bueno, con el panorama que hay hoy día, tenía ganas de decir un poco lo que pienso. Y hasta aquí, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y estar atento a los próximos vídeos. Adiós.